Y bueno, el primer pasaje que tengo está en Filipenses. Entonces vemos en el capítulo 2, eh, es como una exhortación o un ánimo que nos hace el apóstol Pablo a tener la misma actitud de Cristo. Pero quería mirar cómo describe el apóstol Pablo a la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, voy a leerlo desde una parte en la que como tal solamente está describiendo cómo fue la venida aquí al Señor Jesucristo y no tanto nos vamos a enfocar en tener una actitud como Cristo, aunque obviamente sabemos que toda la palabra del Señor nos exhorta y nos lleva a pues a querer agradarle, a vivir como Él vivió. Y entonces dice lo siguiente, en el versículo 6, aunque era Dios, entonces está hablando del Señor Jesucristo, no consideró ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y vamos a dejarlo ahí en el versículo 11, como tal. Entonces es un muy buen resumen a lo que hemos venido viendo, porque estamos viendo la vida del Señor Jesucristo, ¿cierto? La hemos visto desde el principio, desde el creador, siendo el creador del universo, ¿cierto? Lo hemos visto como a cada persona se le ha dado una, digamos así, una visión, una sombra, algo que les guió al Señor Jesucristo. Y estas últimas semanas ya hemos estado viendo las últimas lecciones al Señor Jesucristo en esta tierra. Hemos visto que nació en un pesebre, vimos que mucha gente le estaba esperando, tanto los pastores como los reyes magos, como, bueno, los reyes magos o los sabios del oriente. Y nos estamos dando cuenta cómo el Señor Jesucristo ha estado siempre presente en la historia y nos hemos enfocado en la última lección en las maravillas, en las proezas y todas esas cosas milagrosas que hizo el Señor Jesucristo en la tierra. Y claro, nos maravillamos, pero el día de hoy vamos a enfocarlo un poquito más a, como he llamado yo o como he titulado el día de hoy, su obra redentora. Es decir, las otras obras que hizo el Señor Jesucristo o las otras cosas que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, claro, tenían propósitos específicos, podríamos decir. Al sanar a un enfermo, el Señor quería mostrar de su amor y su compasión a este hombre enfermo o a esta mujer enferma. Pero vamos a ver la razón principal por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra y por qué vemos que tomó la forma de hombre y por qué se humilló a ser hasta la posición de esclavo y aún siendo esclavo decidió entregar su vida en una cruz y morir, no como mueren cualquier persona, sino como mueren los criminales. Es decir, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a, a llevar las cosas a otro nivel, por decirlo así. Y bueno, decimos que hemos visto en el Antiguo Testamento que la obra redentora fue anunciada, pero vamos a verla desde los ojos como si estuviéramos en ese momento, como si el Señor Jesucristo hubiera venido por primera vez y estuviésemos caminando exactamente lo mismo que Él vivió pues, por esta tierra en esos momentos. Y bueno, recordamos que tiene unos hombres, unos discípulos que están, unos amigos, compañeros de vida, de viaje, ¿cierto? Que están ahí viendo todas las enseñanzas, a veces haciendo preguntas, Señor Jesucristo, no entendemos, a veces con reacciones como, ay, no.
¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Esta gente, no, envíalos a su casa, Señor. O a veces dudando, uy, ¿quién será este? Hace proezas tan grandes, parece el Hijo de Dios, y nos parecería muy loco todas estas cosas que dicen los discípulos, pero nos reflejan a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces Cristo, el Señor Jesucristo está ahí a puertas de cumplir esta obra redentora, esta obra en la cual iba a redimir nuestras vidas y eh, les dice a los discípulos, ¿cierto? Porque son las personas más cercanas y les comenta y les advierte una cosita. Les dice, bueno, eh, que no dijeran quién era Él. ¿Y quién era Él? El Hijo de Dios, que tendría que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo que iba a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Me llamó mucho la atención que él les advirtió que no dijeran que él era el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, o el Mesías. Y nosotros pensaríamos, no, Señor, antes debieron proclamarlo en ese momento, ¿cierto? Pero lo que el Señor quería decirles era que todavía no era el momento, ¿cierto? Todavía no era el tiempo. Si en el momento que los sacerdotes empezaron a escuchar por primera vez que ya le estaban diciendo que era hijo de David, o cuando las personas empezaron a pensar que posiblemente era el rey de los judíos, que posiblemente era el Mesías, apenas ellos empezaron a darse cuenta que esto era algo que la gente realmente estaba creyendo, fue ahí mismito donde ellos decidieron ejecutarlo. Y fue de carrera, fue de afán. Entonces el Señor lo que les quería decir no era que el mundo no lo conociera, lo que quería decir era que fueran prudentes porque aún no era el tiempo, porque apenas ellos se dieran cuenta, miren lo que iba a pasar. Lo iban a rechazar los ancianos, los principales sacerdotes, los maestros de la ley, y que lo iban a matar. Pero aparte de todo eso, les da una esperanza increíble que iba a resucitar al tercer día. Entonces, más adelante, como nos damos cuenta, estábamos en Lucas 9, ahora ya estamos en Lucas 18, es decir, hemos avanzado bastante en el tiempo. Entonces dice Jesús que llevó a los 12 aparte y le dijo, escuchen, subamos a Jerusalén. Y de hecho, cuando ya los apóstoles, los discípulos estaban dando cuenta que se estaba acercando el momento y que realmente el Señor Jesucristo iba a morir en Jerusalén, ya algunos le estaban diciendo, ¿saben qué? No, no bajemos a Jerusalén, Señor. Pero esto quiere decir que el tiempo ya era el correcto, ¿cierto? Ya era el tiempo adecuado, ya se habían cumplido las cosas que él debía hacer y él tenía que entonces, ¿qué? Que subir a Jerusalén. Y bueno, cuando dice que tenía que subir a Jerusalén, seguramente era porque Jerusalén era colina arriba y entonces eso reflejaba de que venían de un punto en el cual estaba más abajo, pues de manera del terreno. Y entonces dice, donde todas las predicaciones, esto está hablando de Jerusalén, que todas las predicaciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Entonces es interesante, porque al principio les dice, no digan que yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Pero entonces ahora ya ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre tiene que cumplir todas las cosas y todas las promesas sí van a ser realidad. Entonces no es como algo escondido que se haya hablado o que se haya visto por decir así, las promesas o las predicaciones de los profetas fueron acerca de lo que iba a suceder algún día. Es decir, aún en el Antiguo Testamento nos hemos dado cuenta que el Señor Jesucristo estaba presente. Y entonces dice que será entregado a quienes? A los romanos. ¿Y qué pasará? Que se iban a burlar de él. Lo iban a tratar de una manera vergonzosa. Lo escupirían, lo azotarían y lo matarían. Pero de nuevo dice, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de su palabra es, si la importancia de su palabra estaba oculta a ellos y no captaron lo que decía. Y es interesante que ellos no captaban a veces las palabras o no entendían el completo, por decir así, de lo que estaba sucediendo. Y es que hay una realidad. Aunque estos hombres eran creyentes, aún no se les había dado el privilegio de tener al Espíritu Santo en sus corazones.
y Él es el que revela todos estos misterios. Pero tampoco eso les impedía en su momento llegar a ser creyentes, porque el Señor Jesucristo los trata como creyentes. Entonces, es interesante ver estas dos cosas, porque el Señor va cumpliendo, ¿cierto?, sus promesas, y todavía no era el tiempo que el Espíritu Santo llegara, ni que el Señor Jesucristo muriera. Pero eso no quiere decir que ninguno de ellos estuviera incapacitado para ser salvo. Entonces es muy interesante y muy bueno considerar todas estas cosas, porque eso nos hace sentir lo afortunadas que somos nosotras, porque podemos ver toda la historia, porque aparte de eso tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos revela todo esto, y aparte de eso tenemos una gran esperanza, porque en su momento para los discípulos era que resucitaría el Señor Jesucristo a los 3 días, pero ahora Él nos promete que volverá. Ups. Entonces, vamos a ver que el pueblo lo empezó a reconocer, ¿sí? Después de varios años de ministerio y de ver haciendo un montón de maravillas al Señor Jesucristo, llega un momento importantísimo que es cuando el Señor Jesucristo desciende o sube a Jerusalén y es adorado y es reconocido como el Hijo de David. Y entonces, ¿qué pasa? Él les dice a sus discípulos que vayan a buscar a un pollino, que es una cría de un burrito. Entonces llevaron a la burra y a su cría, ¿cierto? Y pusieron prendas sobre la cría. Y Jesús se sentó allí, y la multitud que estaba presente, la mayoría tendió sus prendas, sus abrigos de la época, en el camino, delante de él. Y todos cortaron ramas, en esta versión dice de los árboles, y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, ¿cierto? Iba entrando a Jerusalén. Y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben al Hijo de David. Bendiciones a aquel que viene en el nombre del Señor. Alaben al Hijo de Dios. Alaben a Dios en los cielos más altos. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. Y entonces vemos una imagen increíble. La llamamos algunas personas la entrada triunfal, ¿cierto? Y vemos que no viene como pensaría uno, un rey en un caballo blanco, seguido por su séquito, sino que viene en un pollino, viene en una cría de burrito. No viene ni siquiera con una silla adornada, sino que viene sentado encima de alguno de los mantos de sus amigos, ¿cierto? La gente no tira piedras de oro, ni tira cosas impresionantemente valiosas, pero de lo que ellos tienen, lo dan. Su ropa, es decir, se quitan, en este caso podríamos pensar su buzo, su chaqueta, la extienden en el piso. Si la extiende uno en el piso para que pase una procesión, es seguro que esa chaqueta no va a volver a ser lo que era, ¿cierto? ¿Y por qué no querían que tocara el piso? Porque era una señal de honra, de respeto, de gloria, ¿cierto? Y todos gritaban como si hubiese entrado el rey de Israel. En ese momento sabemos que los romanos eran quienes estaban en el imperio, pero sabemos que realmente el que estaba entrando era el Mesías. Y sabemos que en su primera venida iba a venir como siervo. Y ellos estaban diciendo también, algunos decían, ¿quién es este? Se preguntaban. Y la multitud contestaba, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y yo me pregunto, ¿quién se preguntaba? ¿Quién no sabía quién era el que entraba por ahí? Posiblemente eran personas que eran foráneos o personas que no vivían en la ciudad y no estaban muy a la corriente. O también podríamos pensar que eran algunos de los religiosos del momento que ni siquiera se atrevían a pensar que era el Mesías, que para ellos era algo que ni siquiera se corría por su mente. Pero nosotros, viendo el relato, sabemos que la hora ha llegado. ¿Y la hora de qué? La hora de que el Señor Jesucristo entregase su vida.
Y dice, respondió que ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, ¿cierto? Cristo nos provee una analogía importantísima en cuanto a su muerte. Y esta parábola, no sé si de pronto algunas la habían leído o escuchado. Yo hace poco la escuché y dije, voy a ponerla en la presentación de hoy. Dice, les digo la verdad que el grano del trigo, entonces va a ser como una analogía entre el trigo y el Señor Jesucristo, una comparación. Dice que a menos que el grano del trigo sea sembrado en la tierra y muera, se quedaría solo. Es decir, si no es enterrado y muere, se queda solo. Pero, sin embargo, su muerte producirá muchos granos. Es decir, si lo metemos a la tierra y el grano muere, es decir, que va a traer consigo una cosecha abundante, dice, y dará nueva vida. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque dentro de lo que hace el Señor, Jesucristo en su muerte, también hay una ley natural, y la acabamos de ver. Cuando el grano de trigo muere, da vida a muchos. Si se quedara en su cascaroncito solito sin experimentar la muerte, pues se quedaría solo. Y dice, los que aman la vida en este mundo la perderán. Los que le dan importancia los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para la eternidad. Entonces hay dos principios que hemos visto ya. El primero era que el Señor Jesucristo tenía que entregar su vida para poder brindar vida. Y en este caso nosotros sabemos que es vida eterna. Pero un segundo principio, que los que amamos nuestra vida aquí, nos aferramos a las cosas aquí, perderán todo. Y pensaríamos, ¿por qué? Bueno, porque nada nos llevamos. Es decir, al morir, bueno, todo se queda aquí y perdemos todo. En cambio, si sentimos que esta vida no es lo más importante para nosotros, entonces la conservaremos. Es decir, si pensamos que lo más importante en nuestra vida es el Señor Jesucristo y su reino, bueno, vamos a conservar esa gran esperanza en toda la eternidad. Entonces dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Entonces es interesante esto, porque el Señor empieza a mostrarnos que con su muerte, ¿sí? Vamos a experimentar lo mismo que Él empieza a experimentar. Es decir, cuando Él resucite y tenga una vida nueva, nosotros también experimentaremos esa vida nueva. Cuando Él nos dé un propósito en la vida, nosotros también veremos cuál es ese propósito y tendremos esperanza para la eternidad. Y cuando nosotros estemos pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí en la tierra? Él nos dice, ¿saben qué? Ustedes que quieren servirme, que quieren, síganme. Porque entonces de la honra que yo recibiré de mi Padre, esa misma honra ustedes también la recibirán. Y es algo muy bonito, porque entonces empieza a darnos muchas más bendiciones y empezamos a ver un poco más del panorama de lo que experimentamos como hijas de Dios. Entonces, Dios Padre confirma su voluntad, porque podríamos pensar, ¿era necesario que el Señor Jesucristo muriera? Entonces dice, ahora mi alma está muy entristecida. Ora el Señor Jesucristo. Dice, ¿acaso debería orar al Padre diciendo, sálvame en esta hora? Y entonces responde una exclamación, pero esa es precisamente la razón por la que vine. Es decir, ¿será que cuando estamos disfrutando las grandes bendiciones del Señor y empieza el sufrimiento, podríamos pensar, uy, yo creo que la vida cristiana era esto, ¿será que también es aquello? Y el Señor Jesucristo, sabiendo por qué venía a la tierra, dice, no, pues si la razón por la que yo vine fue para entregar mi vida, ¿cierto? Y dice, el Padre glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Y aquí es donde vemos la confirmación de Dios. Porque de pronto podemos tener en nuestra mente la oración en el Getsemaní cuando él dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y lo vamos a ver más adelante. Pero también es interesante que el Señor lo hizo con voz audible. Porque dijo que una voz del cielo habló. Y dijo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez.
Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron, uy, fue un trueno. Y mientras los otros decían, fue un ángel que está hablando. Pero nosotros sabemos que fue Dios quien dijo, sí, es necesario que mi hijo muera. Y sin Cristo, las palabras de Dios nos pueden sonar como trueno, nos pueden hacer retumbar los oídos, nos pueden llegar a incomodar un poquito, pero sabemos que cuando lo escuchamos de parte de Dios, lo vemos como su voluntad, como su confirmación en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que la muerte de Cristo nos es de beneficio a nosotras. Entonces dice que el Señor Jesús les dijo, perdón, a esa multitud que estaba diciendo, oh, eso es un rayo, un trueno. La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Es decir, quiere decir, um, el Señor Jesucristo estaba completamente convencido de que eso era lo que tenía que suceder. Pero ¿por qué era necesario para nosotros? Para nosotras, porque era necesario saber que era la voluntad de Dios. Y yo pienso que es porque en las corrientes del mundo lo que se está metiendo ahora es que desmeritan la muerte del Señor Jesucristo. Muchos dicen que no fue el Señor Jesucristo quien murió. Algunos afirman que fue otra persona que lo suplantó y le quitan todo el poder a las enseñanzas. Porque ¿de qué diríamos? Ay, sí, el Señor Jesucristo vino, pero no murió. Pues vana sería nuestra fe, ¿cierto? Como dicen los apóstoles. Pero entonces, para eso es importante escuchar la voz de Dios porque Él confirma las cosas a nuestro corazón. Entonces dice que ha llegado el tiempo de juzgar este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna el mundo, se acuerdan que él tenía el poder porque el hombre y la mujer pecaron y él quedó como príncipe de este mundo y estaba mirando a quién devorar y acechar aquí en la tierra. Dice que él venía a juzgar eso y él venía a retomar el poder. Él venía a quitarle el poder a la muerte. Y dice que, y bueno, eso es lo que dice este pasaje, ¿cierto? Que tenía que venir. Y como eso quería dar a entender que iba a ser de la forma y por eso tenía que morir. Entonces, es interesante que cuando es el primer día del Festival de los Panes sin levadura, es decir, la Pascua, le preguntaron al maestro, ¿cierto? Acaban de llegar. Bueno, maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Era algo muy importante. Y entonces él les dijo que fueran y le dijeran a un señor que estaba a la puerta de la ciudad, ¿cierto? Díganle que el maestro les dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces ellos hicieron eso. Y entonces era un señor al cual no conocían, pero era un señor que con seguridad vio las enseñanzas del Mesías y con seguridad supo que era al Mesías a quien le iba a prestar su casa para tomar la cena. ¿Y por qué? Para que le recuerde. Si tenemos en cuenta que las palabras de Dios son tan importantes para nuestra vida y vemos que ese trueno, esa voz de Dios que nos muestra su voluntad es tan importante porque luego vienen muchas corrientes de pensamiento y nos quieren hacer como dudar, entonces no podemos olvidarnos de esto. Y por eso es que el Señor instituye la cena del Señor, o como la hemos titulado nosotros, la cena del Señor. Seguramente él diría, fue como cuando tomé la Pascua con mis discípulos por última vez, ¿cierto? Y dice que mientras que comían, entonces comieron, o sea, no fue como que no celebraron la Pascua, sí, comieron, celebraron la Pascua, y luego, ¿cierto? El Señor Jesucristo tomó un pan y lo bendijo. Entonces empieza haciendo algo que había hecho muchas veces. Recordamos que alguna de las veces que bendijo el pan y lo dividió, fue multiplicado y alimentó a muchísimas personas, ¿cierto? Que él bendecía varias cosas cuando hacía señales milagrosas. Y también lo hizo, entonces no era algo como fuera de lo común.
Luego dice que lo partió en trozos y le dio a los discípulos. Y dijo, tómenlo y cómanlo. Entonces, pues, todos lo tomaron y lo comieron, porque este es mi cuerpo. Es decir, representa mi cuerpo. Y tomó en sus manos la copa de vino y dio gracias por ella. Y le dijo a ellos, y le dio a ellos y les dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre. O sea, esto representa mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué pacto nos está hablando Dios? Bueno, el pacto de que su cuerpo fue entregado, molido por nuestras rebeliones. Y que esta sangre, esta copa, representa la sangre del Señor Jesucristo que ha limpiado y ha lavado todos nuestros pecados. Entonces, ahora, ¿se acuerda? La relación de Dios con el hombre estaba rota, pero es un nuevo pacto, es algo en lo cual se compromete Dios con nosotros, ¿cierto? Y dice, ahora eres mía, ahora tenemos una nueva relación. Y entonces dice que, bueno, su sangre es derramada como sacrificio para perdón de los pecados de muchos. Y acuérdense de lo que les dijo, no volveré a tomar vino hasta el día en que lo vea con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Entonces es algo muy bonito, ¿cierto? Porque podríamos pensar, bueno, si yo estuviese en ese momento y estuviera el Señor Jesucristo y está diciendo que Él va a morir, yo me sentiría asustada. Yo estaría diciendo, no, Señor, mejor no mueras, quédate conmigo. No, hagamos otro plan, pensemos otra forma. Y aunque sí, dice claramente que tenía que morir, dice que, y otra vez hay esperanza, que no iba a volver a tomar pues el vino, ¿cierto? El jugo de la vid, hasta que esté con ustedes en el reino de Dios. Y esto es increíble porque nos está incluyendo. Y entonces cuando tomamos la cena del Señor, sabemos que y recordamos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y que algún día vamos a estar con Él en la presencia del Padre. Entonces dice que el Señor les cuenta que va a preparar morada, así como Él dice que iban a tomar de la cena del vino de nuevo cuando estén con Él. Y entonces llega y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y esto es algo muy bonito, porque como les acabo de decir, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese estado diciendo, no, qué miedo, ¿sabe qué? Mejor quédese con nosotros, Señor Jesús, no nos deje. Entonces él sabía que somos humanos, que nuestro corazón se llena de angustia, se llena de dudas, nos preocupamos. ¿Y qué dice? Confíen, confíen en Dios y confíen también en mí. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor Jesucristo. Dice, en el hogar de mi Padre, es decir, de Dios, hay lugar más que suficiente. Si no fuese así, ¿acaso les habría dicho que les voy a preparar lugar? Cuando esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén donde yo estoy. ¿Se acuerdan al principio que habíamos visto cómo el Señor Jesucristo empieza a darnos de sus beneficios? Y uno de esos era, si quieres servirme, sígueme. Bueno, llegará un momento en el cual Él nos llevará y siempre estaremos con Él. Y estaremos donde Él está. Y a veces nuestro corazón se angustia, a veces nuestro corazón duda, ¿cierto? A veces nos preguntamos, pero Señor, ¿cuándo será este día? Y Él dice, no se preocupen, esperen el tiempo correcto. Y Él no va a invitar a nadie a su casa si no tiene espacio. Y eso quiere decir que hay espacio para todos. Y por eso está la invitación abierta para todo aquel que quiera creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces es importante entender que el Señor tenía que ascender a los cielos. ¿Y por qué tenía que ascender? Por una realidad muy importante, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuere, entonces pues, ¿quién? No vendría no tendrían, perdón,
si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Dice, en cambio, si me voy, entonces les enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y el juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es un pasaje muy bonito, porque nos confirma de que el Espíritu Santo siempre ha hecho su obra, ¿cierto? Ahora nosotros somos privilegiados de que lo tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? Pero su ministerio siempre ha estado, el Espíritu Santo siempre ha estado desde la creación del mundo. Y ahora dice que iba a convencer a todo el mundo, pero aquí nos muestra que el mundo se niega a creer en el Señor Jesucristo. Es decir, aún está la decisión en las manos de la humanidad, de cada quien. Dice que la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Es decir, Él iba a ascender y no lo íbamos a ver más. Pero el juicio vendrá. Y nosotros decimos, no, que no venga el juicio. Pero como no es para nosotros, entonces nosotros sabemos que tiene que venir el juicio. Porque quien gobierna el mundo, perdón, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Tenemos que esperar a el Señor Jesucristo que vuelva otra vez para acabar con Satanás? No, realmente. La sentencia ya está dicha cuando Él vino por primera vez. Ahora lo que esperamos es que se haga, como que se cumplan el veredicto, por decirlo así. Y sabemos que cuando se va a cumplir este veredicto, nosotros ya estaremos en su presencia. Entonces dice que el Espíritu Santo es para los creyentes como el que los capacita, ¿cierto? Vimos en el anterior pasaje que decía que era ¿quién? El defensor, que era el abogado y que venía a proclamar el juicio de Dios, ¿cierto? Iba a mostrar el pecado y la justicia de Dios. Pero ¿de qué manera capacita al creyente? Bueno, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y hemos visto muchas veces esta palabra en la Biblia, ¿cierto? Obedezcan mis mandamientos, o los estatutos, o mi ley. Y entonces dice que, y yo pediré al Padre, y Él les dará a otro, que entonces aquí lo vuelve a llamar abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Entonces nosotros, ok, chévere, va a estar con nosotros. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guiará, quien guiará a toda la verdad. Esto es muy bonito, porque a veces nosotros nos preguntamos, claro, nosotros conocemos y de pronto hemos leído algunas de las cosas que el Señor quiere que obedezcamos o que hagamos en su vida, pero siempre creo que hemos dicho, es difícil, nos cuesta, fallamos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer, podemos acudir al Espíritu Santo. Y dice que el mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Vendrá a ustedes, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces esto es algo muy bonito. Yo lo veo como una bendición increíble, porque nosotros hemos estado hablando de que es muy bueno leer la Biblia, ¿cierto? Y nosotros vemos la Biblia y decimos, wow, pero es que tiene muchísimas enseñanzas, ¿cierto? Pero hay una promesa, que no tenemos que ser súper dotados de memorizarnos todo, ¿cierto? Él dice que nos enseñará todo, es decir, que no tenemos que entenderlo todo, pero tenemos a alguien que nos lo va a enseñar. Y aparte de eso, nos lo va a recordar. Dice que va a recordar cada cosa que les he dicho. Entonces esto es muy bonito, porque nuestra tarea humanamente es imposible, pero en Dios y en la capacidad que nos ha dado a través del Espíritu Santo es una tarea posible, porque tenemos que leerlo, pero Él es el quien nos va a ayudar a entenderlo y también nos va a capacitar para recordar las cosas. Entonces,
el Señor sigue diciendo, ¿cierto? El Señor sigue mostrándonos en su palabra que Él oró, no oro de oro, sino que oró. Me faltó la tilde, pero lo que dice es que después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado el momento, da honra a tu Hijo para que Él pueda honrarte a ti. Y es un principio muy bonito. El Señor Jesucristo pide honra, pero no pide para vanagloriarse o para, es que yo voy a venir aquí a hacer la obra, sino que dice, dame de tu honra, dame de tu reconocimiento, dame ese estatus, ese título de hijo, ¿cierto? Para que yo pueda honrarte a ti. Y le dijiste a tu hijo, perdón, y le diste a tu hijo autoridad sobre todo ser humano, para que el hijo le dé vida eterna a todo el que le has, a todo el que le has enviado. Entonces, ¿por qué es importante que el Señor Jesucristo tenga toda autoridad en ese momento para que todas las personas puedan creer en Él? Esta es la vida eterna. Y esto es muy bonito porque a veces nosotros nos preguntamos y a veces nos preguntan, ay, pero ¿qué? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la vida eterna? No entiendo este concepto. Y es bonito ir a la palabra de Dios y responder de la forma en que el Señor nos habla. Dice, que ellos te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Importantísimo reconocer a Dios verdadero. Y yo creo que hay muchas religiones y hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Es decir, la primera parte está bien, ahí van. Por lo menos creen en un Dios. Muchas veces ni lo conocen, entonces a mí me cuesta entender a qué Dios conocen. Pero bueno, como que la primera parte medio van caminando, ¿cierto? Acuérdense, único y verdadero. Entonces no es muchos dioses, es un Dios. Y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces a veces comprenden a Dios, pero sacan al Señor Jesucristo. O comprenden a Dios y a Jesucristo y sacan al Espíritu Santo. Es decir, tenemos que reconocer al Dios verdadero y al Señor Jesucristo a quien tú enviaste. Son dos no negociables. Y dice, te he dado honra aquí en la tierra. Y todos podemos decir, claro que sí, lo representó. O sea, estuvo al nivel de Dios. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra, todo lo hizo bajo la ley. No hubo nada que lo pudieran acusar. Estuvieron un montón de señores que conocían un montón de la ley y que tenían dinero, influencia, tenían un montón de cosas para condenarlo, pero nunca pudieron condenarlo. Nunca encontraron algo que dijera zafado en su boca. Nunca encontraron una actitud que fuera pecaminosa. Nunca tuvo un mal pensamiento. Y todo esto lo hizo uno en una forma humana, 100% humana y también de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él sintió las mismas tentaciones, pruebas que nosotros podemos sentir como humanos. Pero Él no falló. Entonces eso nos da mucha esperanza, ¿cierto? Porque Él dice que con su vida dio honra. Entonces cuando nosotros pensamos en nuestra vida, uy, yo también quiero dar honra y gloria a Dios. Entonces podemos encontrar al Señor Jesucristo como un muy buen ejemplo en nuestras vidas. Y entonces dice, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para volver a poner las cosas en orden como estaban en el principio, poder tener acceso al Padre, poder tener otra vez esa vida eterna gloriosa con el Padre, para poder experimentar todas las cosas que el Señor quería que experimentáramos desde un principio. Y es muy bonito porque hay una oración que también nos incluye a nosotros. Entonces dice, oro por ellos y no por el mundo, es decir, por los creyentes, pues son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.
yo recibo honra por medio de ellos. ¿Y por qué recibe honra por medio de nosotros? Quedaríamos pensando, bueno, porque Él vino a esta tierra y conquistó los poderes celestiales, ¿cierto? Y nosotros fuimos su trofeo. Antes, ¿a quién le pertenecíamos? A Satanás, el príncipe de este mundo, el que lo llevó a un monte y le dijo, mira, todos estos reinos me pertenecen a mí. Bueno, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, le quitó completamente la batuta, lo destronó completamente y se llevó a todos los que le servíamos, ¿cierto? A nosotros. Y nos llevó como trofeos, mostrando, ahora ellos son mis trofeos. De esa forma nosotros demostramos que Él es el Rey de Reyes. Y entonces, por eso dice que el Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, ¿cierto? Para que sean uno como tú y yo somos, es decir, que tengamos unidad, ¿cierto? Ora por la unidad. También ora porque el mundo los odia, porque no somos como el mundo. Entonces, ora pues porque sentimos ese odio del mundo. Así que Él pide protección por nosotros, ¿cierto? No estoy pidiendo que los saques del mundo, porque pensaríamos, no, pues si están mal allá, saquémoslos. No, tampoco, ¿cierto? Sino que los protejas del maligno. Ellos no son como el mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Dice, apártalos con la verdad para servirte solo a ti y tu enseñanza es verdad. ¿Se acuerdan quién nos iba a guiar en la verdad? El Espíritu Santo. Entonces esto es muy bonito, porque no depende de nosotros. Y cuando digo que no depende de nosotros es que nos sentemos y digamos, no, pues no depende de mí. No, sino que no, así yo me esfuerce no lo voy a lograr, pero eso no quiere quitarme todo el esfuerzo que tengo que hacer, ¿cierto? Antes, bien, estoy reconfortada en todo lo que hace el Señor Jesucristo y por eso es que ahora sí no hay excusa para decir, no, es que yo no puedo seguir la verdad o no, yo no puedo servirle. Y entonces Cristo nos encomienda para las buenas obras. Dice, los he mandado al mundo como tú me enviaste. Bueno, ya se van a quedar en el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Van a quedar despachados, como les dije yo ahorita, maniatados? No, sino que los enviaste, los voy a enviar como tú me enviaste a mí. Y entonces, dice que me estoy preparando para servirte. Asimismo lo van a hacer ellos, ¿cierto? Para que ellos estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Entonces, en ese momento está orando por los discípulos y por los creyentes del momento, pero dice que por aquellos que iban a creer por la predicación de estos, ¿cierto? Y entonces nos incluye también a nosotros. Y entonces ahí es donde vemos que iban a ser benditas todas las naciones, porque ya no es por un linaje. ¿Tú de qué familia eres? ¿Tú de qué país eres? ¿Tú qué sangre tienes? ¿Cierto? ¿Eres puro o no eres puro? ¿Tienes acaso ese ADN que te permite ser creyente? En ningún momento está diciendo esto. Está diciendo que los que crean, es decir, si tú crees por la predicación de alguno de los discípulos que escribieron parte de los libros de la Biblia, bueno, eres parte de los que está incluido en estas grandes bendiciones. Entonces dice, aquí nos abre un poquito el concepto de quiénes iban a ser los creyentes del futuro, ¿cierto? Te pido por todos los que crean en mí, sean uno. Otra vez, pide por ellos por la unidad, ¿cierto? Así como pidió por los cristianos del momento. Y dice así como tú y yo somos uno. Te pido para que ellos sean uno, para que te pido que ellos sean uno en nosotros. Y aquí es muy chévere porque ya nos une, no solamente uno entre los creyentes, sino que también somos unos con Cristo y unos con Dios. Es decir, estamos todos en un mismo equipo, estamos siendo capacitados por Dios. Y entonces dice que para que el mundo crea que tú me enviaste, les he dado la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré con ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y tú los amas a ellos
como me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén contigo, donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Es decir, nos está poniendo casi que al lado del Señor Jesucristo, para que Dios nos ame de la misma forma como amó al Señor Jesucristo. Que nos capacite, que nos dé su gloria, así como a Él se la dio. Y humanamente Cristo no quería morir, porque entraríamos a pensar, bueno, si Él era 100% humano, ¿cierto? Y entonces aquí es la oración del Getsemaní, ¿cierto? Una vez más se fue y oró, Padre mío, si es posible que quites esta copa, y aquí dicen otras versiones, esta amarga copa, pero al final dice, haz lo que tú quieras. Es decir, que rinde sus deseos humanos a la voluntad de Dios. Y esto es un gran ejemplo hacia nosotras. ¿Queremos y anhelamos cosas o queremos no experimentar sufrimiento o queremos tener algunas cosas? Y bueno, al final de nuestras oraciones, pero haz lo que tú quieras, Señor. Pero no con mala actitud, como pues finalmente tú vas a hacer lo que tú quieres, no dice eso, sino yo quiero que hagas lo que tú quieres hacer. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Después de todo este momento en el que va con sus discípulos a orar, aunque ellos como que se duermen y lo dejan solo, finalmente después de toda esa noche terrible, diría yo, pues porque cuando uno tiene esos como nervios, esas ansias, ese momento está llegando, ¿cierto? Más sabiendo todo lo que va a suceder. Entonces llega el momento en la que el Señor Jesús terminó de orar. Salió con sus seguidores y dice que cruzó el arroyo del Cedro. Allí había un huerto, a donde entró con sus seguidores. Y entonces, ¿quién estaba también? Estaba Judas, el que lo traicionó a Jesús. Y ya conocían este lugar, es decir, el Señor Jesucristo no estaba haciendo algo para aparentar de que, ay, me van a matar, entonces yo voy a orar esa noche y voy a estar aquí. No, era algo común y corriente. El Señor Jesucristo permanecía orando. Después de las grandes predicaciones, llenaba su vida de oración y llenaba la vida de oración de sus discípulos. Era algo frecuente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues Judas también lo conocía, él estuvo cerca del Señor. Y nos podemos dar cuenta que Judas decidió no creer en el Señor Jesucristo, nunca le reconoció como Dios ni su Señor, sino que antes vio la oportunidad y agarró esas monedas de plata y lo vendió al mejor postor. Y entonces él fue allí, con un grupo de soldados romanos y de la guardia del templo. ¿Se acuerdan? Él iba a ser arrestado por los romanos. Eso decía la profecía. Y aquí se cumple. Dice que los soldados romanos vinieron y los guardias del templo. Pero, ¿por qué son los romanos lo que la apresan? Bueno, porque la jurisprudencia de su momento eran los romanos quienes estaban por sobre todo. Y bueno, también estaban ahí detrás de Roma, estaban al oído susurrándole los principales sacerdotes. Es que necesitamos matar al Señor Jesucristo, si no las cosas se nos complican. Y entonces dice que venían con antorchas, con armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, se entregó. Él se entregó. Él no peleó. ¿Quién peleó? Pedro. Pedro sí dijo, no. Él escuchó la profecía de que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Él como que, no, yo aquí voy a defender al Señor Jesucristo a capa y espada, y sacó ahí su daga y ¡fum! Le quitó una oreja a uno de los soldados, y el Señor Jesucristo todo, no, espérate un segundo, se agachó, recogió la oreja, la volvió a poner en su lugar, que les he enseñado del amor. Y entonces aquí es donde uno dice, ay, no, hace Pedro tremendo. Y luego uno se mira al espejo y dice, uy, no, tremendo nosotros. Yo creo que más de uno llega y coge y no, ¿qué? Al Señor Jesucristo no se lo llevan. Entonces, en fin, podríamos pensar que el Señor Jesucristo deja su palabra como es, natural, con la duda de algunos, con el miedo de otros. Y vamos a ver los sufrimientos de
esta copa amarga, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo se daba cuenta que iba a ser duro, ¿cierto? Primero fue llevado ante Anás, que era un oficial, que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote. Y lo llevaron primero ahí, lo arrestaron, charlaron un rato, finalmente lo entregaron y lo golpearon. Y entonces se lo entregaron ahora al sumo sacerdote y el sumo sacerdote empezó a interrogarlo. Bueno, Señor Jesús, usted estaba enseñando cosas. Y el Señor Jesús contestó, dice, todos saben lo que enseño. Y entonces dice que él ha predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto, porque este señor le está preguntando, bueno, ¿y usted qué enseña? Entonces, pues el Señor Jesucristo le dice, yo enseño en el templo, muchas personas me han escuchado, yo no estoy haciendo nada en secreto. Y entonces le dice, ¿por qué me haces esta pregunta? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada. Entonces uno queda como, ni siquiera fue el sumo sacerdote, fue alguien que se metió ahí en la conversación y cogió y ¡pum! Lo golpeó. Entonces nos damos cuenta cómo estaba cargado el pueblo y las demás personas que vieron al Señor Jesucristo. Sí, fue el Imperio Romano, sí, fueron los sacerdotes, los judíos, sí, pero también fue la gente del común. Y si hubiésemos estado ahí, seguro también nosotros seríamos culpables. Y entonces, este señor, el guardia del templo, lo abofeteó. Y entonces ahí le dice, bueno, le sigue preguntando, el Señor Jesucristo, ¿esta es la forma de responder? No, le pregunta, ¿esta es la forma de responder al sumo sacerdote? Él no dijo nada grosero, no le gritó, no le... Y entonces Jesús le contestó, si dije algo indebido, debes mostrármelo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Y entonces aquí nos damos cuenta que entonces, bueno, lo interrogaron, lo golpearon y otra vez vuelven aquí. Y lo vuelven y lo interrogan, vuelven y lo golpean, lo abofetean y se lo empiezan a pasar de mano en mano. Y entonces el Sanedrín, entonces ya no solamente un hombre, sino ya varias personas le hicieron un juicio. Y aquí es donde se mete la gente que lo había arrestado, lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Entonces se habían reunido los maestros de la ley, los ancianos, la gente que sí sabía las profecías del Antiguo Testamento, que sí las entendían a la perfección. O bueno, por lo menos las leían a la perfección, porque no creo que las entendieran mucho. Entonces está el Concilio Supremo, ¿cierto? Y no pudieron encontrar nada. Entonces, ¿qué tuvieron que encontrar? Testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. O sea, ya no les funcionó nada. Eso trataron de sacarlo de sus cabales, golpearlo, llevarlo de un lado a otro, confundirlo. No pudieron. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, contrataron falsos testigos. Y aquí entonces ya le dan, aquí en el versículo, vamos a leer el 65, donde ya dice al final, donde dice que era blasfemia, porque él dijo que sí, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Le escupieron en la cara, le dieron puñetazos, algunos le daban bofetadas. Es decir, no solamente los que estaban juzgándole fueron los que le golpearon, sino todo aquel que estuvo ahí y tuvo la oportunidad. Entonces, llega ante Pilatos y Herodes. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Herodes le hizo una pregunta tras otra, ¿cierto? Pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes, los maestros de la ley, aquellos que le hicieron ese juicio raro, empezaron a gritar acusaciones. Es decir, el Sanedrín ya lo había acusado, pero tenía que acusarlo y ejecutar esa orden el Imperio Romano. Y por eso lo llevan a Pilato y a Herodes. Pilato le hace una pregunta, ¿cierto?
¿Tú eres el rey de los judíos? Él dice, tú lo has dicho. O sea, sí. Ahora Herodes le hizo una pregunta tras otra, tras otra, tras otra. Jesús no responde. Entonces no tienen con qué acusarlo, ¿cierto? Pero ¿qué hacen los principales sacerdotes? Ellos no se quedan ahí, sino que estaban ahí y comenzaron, ¿qué? A gritar sus acusaciones. Entonces Herodes y los soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Y Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los líderes religiosos junto al pueblo y anunció el veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Imagínate este hombre diciendo esto al pueblo. Imaginémonos por un momento que estuviésemos viendo un en vivo en la televisión, que el mayor medio de comunicación estuviese mostrando un juicio, donde alguien inocente, de hecho el juez, está diciendo, lo interrogué frente a ustedes, frente a las cámaras, y yo lo encuentro inocente. Pilato y Herodes lo encuentran inocente. Así que lo haré azotar y lo pondré en libertad. Y nosotros diríamos, bueno, le van a dar una multa y lo van a soltar a este caso hipotético que estamos pensando en la televisión, ¿cierto? Pero esto pasó con el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué hizo la multitud? Dice con un gran clamor que surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suelta a Barrabás. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿acaso ellos no fueron los mismos que vieron con sus ojos cómo Él sanó? ¿Acaso ellos no vieron cómo Él resucitó a los muertos? Y bueno, es condenado entonces a crucifixión. Es la pena de muerte más horrorosa de la historia. Y el cuartel, ¿qué hizo? Se burló. Entonces lo llevaron pues solamente a un calabozo seguramente o al patio y lo sacaron ahora a este cuartel y lo empezaron a llamar el regimiento y le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata y lo amarraron y le pusieron una corona de espinas y le colocaron una caña en la mano derecha como si fuese un cetro. Luego se le arrodillaron y le burlaron delante de él mientras que se mofaban diciendo, viva el rey de los judíos. Y lo escupieron y le quitaron la caña, el junco, lo golpearon en la cabeza. Cuando al fin se cansaron, es decir, no cuando lo vieron malherido, sino cuando ya no tenían fuerzas ni para golpearlo y de burlarse de él, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su ropa y lo llevaron a la crucifixión. Fueron momentos muy difíciles. Aparte, si pensamos que las noches anteriores no había dormido bien, posiblemente no había comido tampoco bien, lo llevan de un lado para otro, lo golpean y lo golpean hasta el cansancio. Y nosotros decimos, ¿acaso esto no es amor? ¿Acaso no es esto lo que yo merecía? Por eso no podemos decir que la salvación no tiene precio. Ese es el precio de nuestra salvación. Y la crucifixión. Después lo clavaron en la cruz. Los soldados sortearon sus ropas y pusieron encima de su cabeza un letrero que decía, ay, este es Jesús, el rey de los judíos. Y luego pusieron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente lo insultó, podemos ver eso en Mateo 27. Los sacerdotes se burlaron y hasta los mismos que estaban crucificados con él. Eso ya es el colmo, esto ya es la tapa. Tú estar muriendo al lado de la otra persona exactamente igual y burlarte del que se está muriendo a tu lado. Pero a Cristo no lo mataron. Cristo entregó su espíritu. Porque dice, entonces Jesús volvió a gritar,
y entregó, su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Y vamos a darnos cuenta más adelante en el estudio lo importante que es este pasaje. Los soldados lo comprobaron. Ellos estaban ahí y cuando vieron todo ese terremoto, este temblor tremendo, este grito del Señor Jesucristo, les entró tanto miedo que yo creo que por apurar el procedimiento, ¿qué se hacía? Se colgaban a las personas y duraban varios días hasta que ya sus pulmones se llenasen de agua. Pero para ayudar que la persona dejase de tratar de quedar bien parado, les rompían las piernas, para que así todo el peso cayera y la persona muriera más rápido. Entonces en este momento fueron y quebraron las piernas de los dos que estaban al lado crucificados del Señor Jesucristo. Cuando llegaron a Jesús, lo vieron y dijeron, pues está muerto. Así que no le quebraron las piernas, sino que un soldado atravesó con una lanza el costado de inmediato, salió sangre con agua. Y esto es importantísimo porque dice que la información anterior proviene de un testigo ocular, es decir, es palabra fiel y verdadera, como dicen algunas versiones. Y esto es importante que sucediera porque había una profecía que decía, ninguno de sus huesos será quebrado. Y nosotros diríamos, pero con tantos golpes que le pegaron, con tantos tramacazos que le dieron, y ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿Por qué? Porque es que las cosas se cumplen al pie de la letra de Dios, no humanamente. Si lo razonamos humanamente diríamos, no, con tantos golpes que le dieron con la caña, lo hubieran podido fracturar. Y no fue así porque tenía que cumplirse las profecías de Dios. Y entonces le dieron la oportunidad a él de sepultarlo. No querían, pero este hombre vino con su petición a Pilato y Pilato le permitió que lo sepultaran, pero lo hicieron de mucho afán, porque iba a empezar el día de reposo y ellos no podían estar con contacto con muertos, tenían que lavarse y era un día en el que no podían hacer este tipo de cosas, entonces lo hicieron muy rápido. Aparte de eso, los fariseos, imagínate, lo matan, lo ven muerto y ellos tienen miedo que resucite. ¿Acaso no sabían el mensaje de la salvación? Lo sabían muchísimo mejor que muchos, porque sabían que iba a resucitar. Entonces, ¿qué hacen? No, les da miedo. Y le dicen a Pilato, por favor, manda una guardia. Entonces Pilato respondió, tomen una guardia y aseguren la tumba, lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron, sellaron la tumba y pusieron una guardia para que la protegieran. Pero es que nosotros diríamos, imposible que el Señor saliera de esta tumba. Primero está puesto en un, por así decirlo, un vendaje, en un sudario, y está con una piedra gigante, está sellada y hay una guardia afuera. Pero no es, otra vez, humanamente no lo estamos pensando, sino cómo lo hace Cristo. Y dice que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres, ¿quiénes? Pues las que lo seguían, ¿cierto? Llevaron a su tumba especies que habían preparado para poder ungir el cuerpo, ¿cierto? Y cuando llegaron allá, pues se enteraron de que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo y se quedaron, ¿qué? Perplejas, dice. Y entonces vieron a dos hombres vestidos o ropas resplandecientes y quedaron aterradas, se inclinaron ante tierra y estos hombres le preguntaron, ¿ustedes a quién buscan aquí? ¿Por qué buscan a un muerto en medio de los vivos? Nadie que le dé una dirección a uno de que no, vaya a tal dirección. Ninguno se va a ir a un cementerio porque uno está buscando a alguien vivo, ¿sí? A eso mismo fue lo que le dijeron los ángeles. ¿Ustedes qué hacen buscando aquí al Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios no está entre los muertos. Él ha resucitado. Y no solamente lo vieron ellos, sino que también lo vio la guardia. Imposible que no lo vieran. Estaban allá al frente de la piedra. Esa piedra salió, se movió. ¿Y qué pasó? Dice que mientras las mujeres estaban en camino, es decir, iban a decirle a los discípulos, algunos de la guardia entraron a la ciudad también. Y le contaron a los principales lo que había sucedido. Los principales supieron que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero ¿qué pasó? Ellos convocaron y dijeron, ¡ay! Nos hemos equivocado, busquemos al Señor Jesús para pedirle perdón. No, convocaron una reunión y dijeron a los soldados y le dieron un gran soborno. Ahora tienen que decir ustedes que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormían y robaron el cuerpo.
Y eso fue lo que dijeron frente al gobernador, a todos los judíos que habían por ahí. Y sí, sigo contando hasta el día de hoy. De hecho, me parece súper loco que aún en los documentales que hacen con gente muy inteligente y todas esas cosas, siguen dando esa como una de las teorías. O sea, después de eso, lo vieron dos hombres, los dos hombres que iban a camino de Maús. Dice que al principio no lo reconocieron y le dijeron, ay, tú no sabes lo que pasó allá en Jerusalén. Ah, no, yo no sé. Ay, que mataron a Jesús. Ah, sí, en serio. Y entonces empezaron a hablar desde las cosas del Antiguo Testamento, empieza a contarles. Y de repente ellos se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta y su corazón empezó a, y se dieron cuenta que había sido, ¿cierto? Que habían caminado con Jesús todo ese momento. Y que hicieron, se devolvieron de una y fueron a contar las buenas nuevas. Luego se le apareció a los discípulos, ¿cierto? Bueno, ahí puse 11, pero pues realmente Judas ya no estaba, pero bueno. Entonces, mientras que contaban la historia, de pronto Jesús apareció de pie en medio de ellos. Y adivina qué dicen, versículo 37. ¿Tenían qué? Susto y eso. Pensamos que veíamos un fantasma. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando ellos iban, cuando el Señor Jesucristo caminó por las aguas? No, nos asustaste, pensábamos que era un fantasma. Somos humanos. El Señor no quita lo humano de nosotros. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo temores. Y dice, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Y Él nos diría ahorita, miren mi palabra. ¿Tienes dudas? Mira mi palabra, lee mi palabra. Conóceme. Y entonces, es importante entender que el Señor Jesucristo cuando estaba en vida dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y se lo pregunta a Marta. Y ese pasaje se lo recomiendo que lo lean. Juan 11. Cuando Lázaro estaba muerto y ahí es donde el Señor Jesucristo llora porque su mejor amigo se ha muerto. Pero finalmente hay algo muy bonito que dice Marta. En el versículo 27, es decir, después de eso dice, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Eso es la salvación, es creer las palabras de Dios. Es la siguiente afirmación que dice María. Entonces, esto es algo muy bonito y perdón que me extendí un poco. La lección de hoy está un poco larga, pero esto es lo que el Señor quiere contarnos hoy. De las obras que Él hizo, de los milagros que vimos que Él hizo, lo más impresionante es su muerte y resurrección. Es lo que nos da realmente esperanza de vida. Si Él no hubiese muerto, entonces nosotros no podríamos morir al pecado. Si el Señor Jesucristo no hubiese sepultado, entonces nosotros tampoco podríamos sepultar todo aquello que nos es de pecar. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces ¿para qué esperanza tendríamos? Pero la esperanza que tenemos es que nuestro cuerpo va a ser glorificado, que vamos a subir a la presencia del Señor porque Él ya ha vencido a la muerte. Y eso es lo bonito, es un mensaje que mucha gente lo rechaza o lo crea a medias, pero eso no funciona. A medias no funciona. Tiene que ser completo. Y esas son las palabras con las que quería terminar, con las palabras de Marta, cuando dice, sí, Señor, aún antes de haber visto cómo tú resucitas a mi hermano, yo creo que tú eres el Mesías. Y es muy bonito que haya sido por boca de una mujer que quedan estas palabras registradas. Entonces, bueno, esta era la lección del día de hoy.